Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Corri. Me da muchísimo gusto poderles saludar en una emisión más de Agenda con mi gran amigo Hilario Barcelata Chávez, quien nos comparte reflexiones, análisis desde la economía, desde las finanzas, que es un tema central de un atolladero del cual no hemos logrado salir desde hace muchísimos años, pero que hoy andamos, híjole, allá en el sótano, verdaderamente, de manera cruenta, mi estimado Hilario. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí contigo nuevamente y poder platicar ampliamente sobre tantas cosas que nos están sucediendo en términos económicos en la actualidad y que efectivamente no son muy gratas, porque día a día, pues lo que estamos teniendo son muy malas noticias en muchos sentidos, pero pues es importante analizar y en todo caso plantear cuáles son las soluciones, los caminos, los rumbos que debemos de seguir para justamente resolver esta problemática. Así es, Hilario, y siguiendo la secuencia de los pasos que andan dando en lo que es el Colegio de Científicos de Economía, pues resulta que tuvieron el reciente foro de esta semana, de este martes, y tal como lo hemos platicado, pues se trata de irle dando seguimiento justamente los pasos de lo que ustedes están haciendo, y que el tema del martes pasado fueron las tendencias actuales de la economía mexicana, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Sin lugar a dudas, un tema más que interesante, Hilario. Pero mira, quiero felicitarte por dos motivos. El primero, efectivamente veo muchos jóvenes que están participando en estos foros. Y eso me da muchísimo gusto porque creo que la labor que nos queda es también impulsar talentos que salgan a la palestra y ante la opinión pública. Y el segundo elemento por el cual te felicito es que veo mujeres, varias mujeres, y eso de verdad, en un momento que, bueno, acabamos de pasar por el movimiento del 8 de marzo y el silencio del 9 de marzo, que nos habla de la necesidad de incorporar en serio y en forma, en terreno parejo para las mujeres. Pues me da mucho gusto que en estos foros de economía, que era un terreno vedado para las mujeres, lamentablemente, pero que hoy veo que este colegio está dándoles impulso con todo, mi estimado Hilario. Efectivamente, mira, es un propósito que establecimos en la constitución del colegio, tener el pensamiento de la juventud de economistas recién egresados o con algún tiempo ya en la labor profesional, para que refrescaran también el análisis y el pensamiento económico, sobre todo desde una perspectiva más moderna. Los economistas, bueno, pues hay generaciones de economistas y siempre su modo de pensar pues es distinto de una generación a otra. Y la otra es, sí, efectivamente, incorporar a las mujeres, porque, pues, digo, en términos de la igualdad que debe de haber, pues debe haber participación igualitaria también en el Claro. análisis, en la crítica, y también porque en el ámbito de la economía ha venido sucediendo a lo largo de los años un fenómeno muy curioso, donde realmente se ve cómo la mujer ha ido introduciéndose en campos en los que eran más bien propios de los hombres. Mira, en economía, por ejemplo, cuando yo estudiaba, pues creo que el 20, a lo mejor cuando mucho el 20, si no es que menos por ciento de la población estudiantil en economía eran mujeres. Había grupos en los que solo había hombres. Era un poco como lo que sucedía en ingeniería. Con el paso de los años, yo salí, fui a hacer unas cosas, regresé para ser profesor y me fui notando esta mayor presencia de mujeres al grado en el que me ha tocado tener solo grupos de mujeres. Está genial. Mayoritariamente de mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el género femenino tiene una presencia muy grande en el ámbito de la ciencia económica y que debe ser tomada en consideración, debe de ser llamada a participar en estas actividades que además son para apoyo al desarrollo del Estado y del país. No, pues eso está bien, porque tener un país del club de Tobis
pues no nos lleva a ningún lado y sin lugar a dudas, digo, sin caer en aquello de lo políticamente correcto, lo cierto es que en materia económica, y lo vemos en casa, las mujeres son muy ordenadas, muy pulcras en el gasto hogareño, ¿no? Al grado tal que más de uno se llega a sorprender, oye, ¿cómo le hiciste para esto y cómo le hiciste para aquello? Cuando nada más te di esto, ¿no? Entonces, me parece, por eso quería yo resaltar esta parte en el arranque de nuestra charla, Hilario, porque de verdad me da gusto, le he dado seguimiento a los dos foros que has organizado y esto me percato de esto y dije, esto es digno de celebrarse y visibilizarlo, porque a lo mejor ahí está, pero la gente no le da la importancia que tiene este hecho y creo que hay que darle su valor y su dimensión. Claro, y al mismo tiempo iremos combinando con la presencia de personas con mucha mayor experiencia y mayor camino en el ámbito profesional. Te comento rápidamente que la próxima semana, en el foro del martes 28, tendremos el tema de seguridad alimentaria en Veracruz, seguridad alimentaria en Veracruz, un diagnóstico y las propuestas. Es un tema muy interesante y ahí vamos a tener investigadores de gran calado, como la maestra Itzel López Galindo, que es encargada del Observatorio de Seguridad Alimentaria, por cierto, Evaristo Obando Ramírez, el doctor también especialista en el ámbito de la seguridad alimentaria, y el doctor Rafael Vela Martínez van a estar ahí en este foro. Entonces, recogemos experiencia y también juventud para tener un foro en el que la sociedad pueda obtener información para la toma de sus decisiones. Oye, pues luce muy apetitoso el foro de la próxima semana y a la mente me vino aquella frase de Agustín Acosta Lagunes, Veracruz, granero y yunque de la nación, y ya no somos ni granero ni yunque y ya casi estamos fuera de la nación, mi estimado Hilario, pero se ve muy apetitoso lo que van a presentar la próxima semana. Pues ahí esperamos que nos estén viendo. Les recuerdo que es el martes. Los martes a las 7 de la noche pasamos en vivo y luego pues se quedan los videos para que los puedan seguir en el momento en que deseen y al ritmo que sea posible. Exactamente. Y bueno, hoy vamos a platicar entonces una especie de evaluación de lo que ustedes estuvieron comentando y discutiendo y debatiendo sobre las tendencias actuales de la economía mexicana, Hilario, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, fíjate que en dónde venimos se hizo énfasis en el tema de las diferentes crisis por las que ha pasado la economía mexicana. Y bueno, pues recordamos la crisis de los 80s, que nos llevó a una profundidad de pobreza y de crecimiento económico muy grande, que incluso fue el preámbulo para la gran transformación. Esa fue la cuarta transformación del nacionalismo revolucionario al neoliberalismo, esa que López Obrador no quiere contar como transformación, o no sé por qué no la menciona, porque en realidad la cuarta que él señala sería, si es transformación, la quinta. Entonces, no, pero se quedó en ser una transformación de cuarta. Bueno, eso ya será cuestión de evaluarlo con más detalle. Ahora te voy a dar algunos datos para ver si podemos utilizarlos como evidencia de la calidad de la transformación. Venga. Y luego, ¿quién nos recuerda la crisis del 2008, la crisis financiera que vivió el país de manera también muy profunda? Y ahora esta crisis derivada pues de una pandemia, ya no de la falla, y eso es importante señalarlo, no de la falla del sistema económico. ¿Quién sabe si no hubiera habido pandemia, qué habría pasado con la economía mexicana? Porque recordemos que venía desacelerándose de manera muy importante, en parte debido a la crisis petrolera desde el 2013 y en parte a la falta de cambios más profundos en nuestra organización interna que impiden que la economía mexicana alcance la productividad necesaria a nivel general en todas sus regiones y en todos sus sectores para poder crecer
a ritmos más acelerados. Esa es una incógnita. Y pudo haber sido una crisis, a lo mejor, más bien derivada de la manera en la que funciona el sistema económico, de fallas en el sistema económico y también de fallas en los gobiernos. Pero se nos presentó con mucha más profundidad por una parálisis económica forzada por la pandemia. Y en este ámbito hicimos un comparativo de, bueno, cómo le fue en el primer año de gobierno a cada uno de los últimos gobiernos, empezando por, pues desde Miguel de la Madrid. En el primer año de gobierno, por ejemplo, observamos que el presidente que tuvo mayor crecimiento fue Carlos Salinas de Gortari con 3.7. Luego le siguió Felipe Calderón, 2.3, Enrique Peña Nieto, 1.4 y Andrés Manuel López Obrador con menos 0.3. Entonces, lleva perdida el primer round contra el resto de los presidentes que le antecedieron de manera inmediata, digamos, ¿no? También hicimos otro análisis para ver cómo fue el crecimiento en el primer año por sector, y ahí vimos que en el sector primario, por ejemplo, el que tuvo más éxito fue Vicente Fox, que alcanzó un crecimiento de 5.4% su primer año. Luego Felipe Calderón, 4%, Enrique Peña Nieto, 2%, incluso Miguel de la Madrid, 2%. Bueno, con Andrés Manuel López Obrador, un escasísimo crecimiento de 0.4%. Las actividades primarias. Las actividades secundarias, para decirlo más rápido, el primer lugar se lo lleva Salinas de Gortari con un crecimiento del 4% en la industria en el primer año de gobierno. Andrés Manuel López Obrador con menos 1.7 en el primer año de gobierno. Y en el sector terciario, en el de los servicios, ahí otra vez Carlos Salinas de Gortari en el primer año de gobierno, 3.8%. Su primer año de gobierno fue, inicia en 88, 89 propiamente. Felipe Calderón, 3.1, Peña Nieto, 2.2, Andrés Manuel López Obrador, 0.2%. No había pandemia, ¿eh? Estamos hablando del primer año de gobierno. Exacto, 2019. Eso es importantísimo, esa aclaración. Sí, no había pandemia. Entonces, el resultado económico que se tiene es de lo que pudo hacer el nuevo gobierno. Claro, en la argumentación, en el discurso oficial del presidente López Obrador, el argumento es que nos dejaron un país hecho un desastre, ¿verdad? Y entonces, pues la culpa la tienen los que vienen de atrás. Pero curiosamente, los que vienen de atrás, ya vemos que con los números, les fue mucho mejor en el primer año de gobierno que a él mismo, incluso a Enrique Peña Nieto, incluso a su acérrimo enemigo Felipe Calderón. Todos están por encima, es decir, fueron mejores presidentes durante el primer año de gobierno en términos de los resultados económicos, como sea que hayan recibido el país, porque que yo recuerde, en todos estos presidentes, ninguno dijo las cosas están mal y además no me salen bien, porque el de atrás lo dejó hecho un desastre. Ni Miguel de la Madrid, que efectivamente le dejaron hecho un verdadero... ese sí. Ese sí, ¿no? Al contrario, ¿no? Pues se pusieron a trabajar, cualquiera que haya sido el resultado, pues en salvar al enfermo, ¿no? Ese argumento del que el que se fue es el que tiene la culpa, es como pues el nuevo médico que dice, mira, yo te voy a curar, ¿verdad? Pero luego que no te puedo curar, pues le echo la culpa al otro médico que te atendía, ¿no? Pues es que él no te curó, pues sí, pues por eso vine con usted, ¿no? Creo que estos indicadores dan muy bien cuenta de cómo, a final de cuentas, ha podido ser o son elementos que permiten evaluar el desempeño económico, claro, al frente de cada uno de los presidentes. Por supuesto, uno puede decir, bueno, el presidente no lo hace solo, el presidente no tiene la culpa de que un sistema económico funcione o no funcione, pero existen herramientas de política pública muy importantes que los gobernantes pueden utilizar para reactivar la economía, para dirigirla, para encauzarla en un sentido de crecimiento y de mejoramiento
del bienestar y pues algunos las han sabido utilizar bien y otros simplemente parte del fracaso económico es por el hecho de que el gobernante no tiene las habilidades para manejar la economía como es preciso, como requieren los tiempos que se enfrentan. Oye, Hilario, para ser muy sintético, el neoliberalismo en el primer año le está dando una zapatiza a López Obrador, más allá del discurso, el rollo, el choro, la lengua, el boquiflojo de las campañas y de la arenga política, en los hechos, en los datos, el neoliberalismo se llevó de calle a Andrés Manuel López Obrador en el manejo de la economía. Número uno. Número dos, no nos debe sorprender mucho el hecho de que Carlos Salinas de Gortari, con todo y que todos estos crecimientos han sido mediocres, pero dentro de esa mediocridad haya sido el de mejor resultado, si tomamos en cuenta que el gabinete económico de Carlos Salinas de Gortari en su momento llegó a ser considerado el mejor gabinete económico del mundo. Exactamente. Sí, exactamente. Creo que efectivamente hay que tener en consideración esto que tú señalas muy particularmente, porque también el gobierno de Salinas de Gortari, no quiero defender a ningún expresidente o mostrarme proclive a algún gobierno, pero también venía de una situación económica terrible, terrible. Claro. Recordemos lo que pasaba en el 88, en el 87 acabábamos de tener la inflación más alta de toda la historia, 159% anual. Teníamos todavía una deuda muy grande, los precios del petróleo habían caído aún más desde el 85. En fin, se requería una reestructuración económica muy grande, había una crisis fiscal enorme, los déficits fiscales. Sin embargo, hizo frente efectivamente con un equipo técnico muy bueno, realmente con gente muy, muy capaz técnicamente. Por cierto, muchos educados en el extranjero, que pues dicho sea de paso. Habría que valorar eso que dice el presidente de que todos los que estudiaron en el extranjero le han hecho daño al país, porque pues que yo sepa, acá se hizo una reestructuración bastante importante que generó este impulso. Ahí están los datos, 3.7% de crecimiento durante el primer año de gobierno. Es importante esto que tú señalas y con un equipo de trabajo de primera, claro, porque lo que hay que buscar es, nos guste o no lo que hacen o cómo piensen, pero que sean los mejores. Si es un neoliberal, pero que sea el mejor en su línea, y si es de tendencia de izquierda, pero que sea el mejor, que realmente sepan el manejo de la economía, porque a final de cuentas, lo que cuenta es justamente eso. No importa qué tendencia ideológica tienes, manejar un auto es lo mismo si eres de derecha o eres de izquierda. Claro. ¿No? Y muchas otras cosas. El funcionamiento de una economía tiene que funcionar bajo principios de eficiencia económica, ¿no? Maximizar el ingreso, minimizar el gasto, maximizar el rendimiento, y también en el ámbito de la política pública. Maximizar el ingreso que se recauda, minimizar el gasto y maximizar el rendimiento social que se obtiene con los recursos que se utilizan. No hay mucho que decir en esos términos. Entonces, hay que buscar al mejor técnico que sepa hacer las cosas como es el propósito del gobierno. Y también a mí me parece que acá en el actual gobierno, pues la elección, a lo mejor en un principio fue buena con algunos jugadores, digamos, pero luego poco a poco se han ido desmarcando y renunciando. Ya el día de ayer ya renunció uno más, el secretario de Comunicaciones y Transportes, pues por no compartir la visión
del presidente en materia del manejo de las secretarías. Se fue el secretario de Hacienda, quien es un muy buen economista, y bueno, entonces esos fallos, pues si el presidente no sabe de algunas áreas y no tiene a los mejores que lo puedan aconsejar, pues el país puede empezar a dar tumbos como ya está pasando en la actualidad. Sí, bien, cuando dices que no importa la tendencia, lo importante es que finalmente entienda la dinámica económica. Por lo tanto, ya sea keynesiano o sea Chicago Boy, lo importante es que entienda el fenómeno económico y en función de eso sepa jugar con las distintas herramientas que tiene la ciencia económica para saber cuándo apretar, cuándo aflojar, cuándo compartirle a la iniciativa privada, cuándo retraerse en el manejo del Estado, en fin, o sea, finalmente es un estira y afloja la materia económica, no es un escenario para siempre, Hilario. La economía está viva y como tal tenemos que estarla observando las 24 horas del día, que sí, que no. O sea, esto de la pandemia, por ejemplo, como bien dices, venimos de una situación no pandémica el año pasado y ya tenemos rendimientos decrecientes de la economía en México. ¿Quién iba a esperar esta pandemia? Pues nadie, ok. Pero en ese nadie necesitabas tener a los técnicos que le sepan apretar, quitar, poner, ajustar, bla, 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 bla. Y que no sea contaminado por la política. Por supuesto, saber exactamente que no sea contaminado por la política, que no se subordine la ciencia a la política, porque eso es lo que ha estado pasando, tanto en el ámbito de la salud, en donde el subsecretario de Salud se ha subordinado como técnico a la política y ya vemos el caos que es la política en materia de salud, y el secretario de Hacienda, que también se ha subordinado a la política y aguanta de todo. Tan buen economista, pero que tan poca dignidad tiene el señor. Sí. ¿No? Ese día del tapabocas era como para decirle, señor, yo sí pienso que el tapabocas hay que usarlo y aquí está mi renuncia. Porque que te avergüencen en público de esa manera, como persona, como funcionario público y como científico de una ciencia tan importante como la economía, me parece que no se lo debe de permitir ninguna persona, ningún economista, ningún funcionario. O sea, es un tema de dignidad profesional, además de dignidad como ser humano. Es un tema de ética profesional. Señor, yo dije eso porque eso creo, hay que ponerse el tapabocas. Usted no se lo pone pues porque tiene sus convicciones, pero la gente tiene que decir, pues ser firme en las afirmaciones. Pero eso es lo de menos. Lo importante es las decisiones que hay que tomar. Él había dicho también, tal vez lo recuerden, que había que reactivar el impuesto a la tenencia para reactivar la recaudación, porque ese era un muy buen impuesto. Había dicho que el proyecto de Dos Bocas no era viable. Tal vez recuerden que allá en una gira por Inglaterra hizo esos comentarios y el presidente al otro día en la mañanera lo cayó. Entonces, bueno, se están subordinando. Ellos saben que lo que proponen está bien y que lo que propone el presidente está mal. Entonces, pues es su deber, es su labor, es su responsabilidad advertirle y mantenerse firme en esa posición de el camino, el rumbo es por acá, ¿no? Que de otra manera, pues es como si estuvieran conduciendo un barco, ¿no? Y saben que van contra un iceberg y el capitán dice, no, pues este es el rumbo correcto, señor, pero es que hay un iceberg, vamos a colapsar. No, yo tengo otros datos. Vámonos. Sí, no, eso es terrible. Oye, Hilario, ¿será un tema solamente de ética o será aguantarse para decir, bueno, por lo menos si estoy adentro, puedo medianamente hacer algunas maniobras que me permita que ese iceberg no nos pegue tan feo y que podamos medianamente por abajo del agua, de escondiditas, ir resolviendo ciertas cosas que el presidente ni entiende, ni sabe, ni quiere resolver?
Claro, es muy probable también que detrás de esta posición tan abyecta eh, exista esa idea de que, bueno, pues en eso ni en esto no me he hecho caso, pero aquí sí me puede hacer caso. Y tal vez pensando que en los controles, en las decisiones menos visibles, pueden tener un control sobre la economía y entonces que la economía camine adecuadamente. Es probable, eh, pero, pero pues las grandes decisiones, por ejemplo, en materia de gasto público, pues son decisiones que no tienen, no siguen una racionalidad económica, como ya lo hemos analizado y como ya lo hemos comentado. Entonces, pues ahí aguantar significa eh, aceptar el uso de los recursos públicos de una manera bastante ineficiente y que nos pueden conducir a resultados bastante desagradables en el mediano plazo. Entonces, no sé hasta qué punto esta idea de que pues aguantamos y tratamos de incidir en donde se pueda, para que pues las cosas no se salgan del camino, pero, pero se puede muy poco en todo caso, porque el presidente... Porque además, y además el margen es, dada la situación, digo, además del el verticalismo con el cual se maneja el presidente, el margen del contexto económico es muy reducido. O sea, prácticamente no da chance de nada. Así es, porque quienes pueden estar, digamos, tener diferencias de conceptualización, están acotados por otros que sí están en la línea muy marcada defendiendo las ideas del presidente. ¿No? Estoy pensando, por ejemplo, en la directora del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Que es una de las áreas en donde más éxito han tenido por justamente esa política firme de cobro de los impuestos. O el diferendo que hubo entre Ursúa y la oficial mayor de la Secretaría, que fue justamente la causa de la renuncia de Ursúa, porque siendo él el secretario tenía que atenerse a las decisiones en materia de gasto público, de adquisiciones y demás, de esta señora, que ahora no recuerdo su nombre, que a final de cuentas era la que estaba dirigiendo esa parte de la política fiscal. Entonces, pues también los márgenes de maniobra de Ursúa eran sumamente limitados porque aún en aquellos en donde directamente el presidente no interviniera, tenía una colaboradora que era como tenerlo a él dentro de la Secretaría. Oye, Hilario, ya prácticamente estamos en la recta final, pero no quiero terminar el programa sin lanzarte la pregunta, más allá de este tema central que hemos estado comentando, el tema de la reforma de pensiones, que hasta el momento he escuchado muy buenos comentarios de tiros y troyanos, en donde incluso hay quienes dicen que esta sí pudiera ser la gran reforma de López Obrador, sobre todo, tú conoces muy bien el tema del sistema de pensiones, que ha estado en jaque desde hace ya varios años y que estamos muy cerca del colapso del sistema de pensiones de México en lo nacional y en el caso específico de Veracruz en lo estatal. Sí, bueno, es justo dimensionar el alcance de esta medida y decir algunos detalles para que la precisen. En primer lugar, me parece que no es un logro del gobierno federal ni del presidente. Es una propuesta de los empresarios, es una iniciativa de los empresarios, de las organizaciones empresariales, Consejo Coordinador Empresarial, y que aceptan la responsabilidad de la reforma es toda de los empresarios. El gobierno prácticamente no va a poner, en términos de recursos públicos, nada. ¿En qué consiste? En aumentar la cotización que hace el patrón del 5% al 13% para alcanzar junto con la que ya hace el trabajador, el cual no va a aumentar su cotización, y el apoyo que da el gobierno a un 15% de cotización. Y con esa cotización,
pues ya el volumen de las pensiones que se van a obtener serán mayores, considerablemente mayores, que lo que se tenía en el sistema anterior. Entonces es una reforma que es una propuesta de los empresarios y que los empresarios son los que van a cargar con el costo total de la implementación de la reforma de pensiones, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante destacarla, aunque bueno, el anuncio lo hace el gobierno, pero el gobierno prácticamente pues no ni tiene, las manos metió. no, ni las manos metió, ni dinero le va a poner. Dos, precisión. Esto solo resuelve el problema de las pensiones de aquellos que tienen Afore. No resuelve el problema de las pensiones que manejan los institutos de pensiones públicos, como es el ISSSTE, el IMSS y todos los institutos de pensiones del Estado, municipales, de universidades, más de 1,000 sistemas de pensiones que existen en el país, los cuales están todos colapsados. La reforma de pensiones no es para resolver el problema de esas pensiones. Entonces, los sistemas siguen quebrados y lo seguirán. Para eso no se está, porque para eso se requiere una reforma diferente en donde el protagonista sí tiene que ser primordialmente el gobierno, porque es sobre los trabajadores del gobierno, y sobre eso no se está haciendo nada. Ojalá se elabore una reforma que permita resolver la quiebra de los sistemas de pensiones de los trabajadores públicos en el país. Entonces, precisar. Y una tercera cuestión, el costo para los empresarios será alto, se va a ir aumentando en, me parece que 8 años, esos 8 puntos porcentuales, más o menos a 1 punto porcentual por año, para ya dentro de 8 años ya estarían pagando toda la cuota completa. Pero esto pues va a aumentar el costo de la contratación de trabajadores. Es como pues una especie de impuesto nuevo que se va a implementar. Y ya sabemos lo que representa en nuestro país y sobre todo para la precariedad de las empresas micro y pequeñas, un aumento en el costo de la contratación de los trabajadores, simple y sencillamente mayores costos que puede llevarlos a la informalidad. Y entonces como es un desestímulo a la contratación formal, pues preferirán irse por la informalidad. Esperemos que no sea así, pero es muy probable que suceda esto en buena medida porque representa un costo que, si bien podemos pensar como que es una reforma de pensiones muy justa y muy atinada, debo decirlo, coincido en el enfoque y en el planteamiento, pero los efectos pues habrá que verlos porque quien las va a pagar son los empresarios y el 96% de las empresas en el país son micro y pequeñas y son las que en peores condiciones económicas están, y es en donde radica primordialmente la informalidad. Y son los que ahorita están padeciendo la situación del COVID y todavía lo que nos falta, mi estimado Hilario. Sí, efectivamente, además, en este momento son los que peor les está yendo y los que peor han sido tratados por el gobierno del presidente López Obrador, que los dejó sin ningún apoyo. Y ahora, bueno, el apoyo tendrá que venir de los empresarios hacia los trabajadores, pero veremos con qué efectos. Ojalá haya suficiente recurso, pero sabemos que no, la informalidad es muy grande. Las empresas, incluso las empresas formales que tienen trabajadores registrados en el Seguro Social, son empresas informales al mismo tiempo porque tienen 5 y nada más afilian a uno y a los otros 4 les están pagando sin reportarlos como trabajadores, o los reportan con un salario mínimo, aunque les paguen 3 salarios mínimos. En fin, hay una gran informalidad y, bueno, pues si ese esquema se mantiene, entonces esta reforma solo beneficiará a una proporción pequeña de los trabajadores formales de estas empresas, en las que las prestaciones laborales no se otorgan como se debe, justamente por el costo que representa para las empresas y porque las empresas pues no tienen el nivel de competitividad para obtener los ingresos necesarios para cumplir con el pago de esas prestaciones laborales.
Híjole, pues en el papel se lee bastante celebrable, pero ya con lo que estás diciendo, yo ya porque además esa reforma de pensiones, es la situación del COVID, son las presiones del nuevo Tratado de Libre Comercio o lo que se le llama ahora el TEMEC, que va a tener también presiones de afuera hacia adentro. Y lo que sí es que, de una u otra manera, también por lo que estabas comentando, Hilario, es una especie de jaque al Estado. Nosotros, empresarios, ya hicimos la tarea, por lo menos en el papel. Te toca a ti ir por tu reforma de tus sistemas de pensión público. Sí, de hecho me parece que esa iniciativa también tiene un valor muy importante porque es una iniciativa de la sociedad, pudiéramos decir, sin esperar a que el gobierno sea el que proponga algo así, y demostrando que desde la sociedad se pueden hacer cosas importantes por la transformación del país y poniendo el ejemplo. Bueno, pues vamos ahora por la reforma, por la transformación. Y gobierno, pues haz lo mismo y ahora reforma esos sistemas. Al año, al gobierno federal, las pensiones de IMSS y de ISSSTE le cuestan $1 billón. De este tamaño es el déficit que tienen estas dos instituciones. Es decir, los ingresos por cotización de los trabajadores del ISSSTE y su patrón, el gobierno, y los trabajadores del IMSS y su patrón, el gobierno, no son suficientes para pagar las pensiones. El gobierno tiene que poner $1 billón al año para pagar las pensiones. Y así están todos los institutos de pensiones de los estados. El gobierno tiene que pagar porque no es suficiente lo que ingresa por cotizaciones. Entonces, ya nos está costando a todos, porque incluso a los que no recibimos una pensión del IMSS o del ISSSTE, estamos aportando para que se paguen esas pensiones. Entonces es justo y necesario que se haga una gran reforma de las pensiones que ofrece el gobierno, los organismos públicos, para que se garantice el futuro de las pensiones en el país, de todos, no solo de los trabajadores de empresas, sino también de los trabajadores de organismos, de gobiernos y de organismos públicos. Pues ahí está, yo creo, como tema para uno de los foros del colegio, mi estimado Hilario. Creo que eso es un tema que hay que visibilizarlo, hay que estarle poniendo la lupa permanentemente, e importante lo que estás diciendo respecto a que fue un éxito en el papel, reiteramos, de la iniciativa privada de la sociedad, en donde el gobierno no está poniendo ni un peso, nada que celebrarle en lo absoluto. Mi estimado Hilario, te mando un fuerte abrazo, como siempre, muchísimas gracias por dialogar contigo respecto a estos temas económicos, financieros del país, porque debemos de seguir hablando de economía tanto como sea posible. No, muchas gracias a ti, Tomás, por el espacio y por el gusto, porque siempre es muy grato poder platicar contigo sobre estos temas tan importantes para el desarrollo del país. Muchas gracias. Gracias, Hilario. Y amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, ya sea en la transmisión en vivo o cuando lo veas, como se decía antes, de manera diferida o en on demand, como se dice actualmente. Si te gustó, si te interesa, si crees que lo que comentamos aquí es interesante, comenta, danos like, comparte, difunde para que este mensaje, este diálogo, este análisis llegue a muchísimas más personas. Soy Tomás González Corro, muchísimas gracias y los esperamos en la próxima de Agenda. Saludos.